aquí y hay una pelota. ¿Hace cuántos años lo tiene? 5 años. 4 años me voy aguantando el dolor. Es que pensé que era cáncer. Era cáncer, pero benigno. ¿Ya? Y les digo porque me tocó un profesor, miren, un amigo de mi madre, me dice, oye, vos estás estudiando medicina. Mira, esta bola la tengo hace 3 años. ¿Qué es? Ya yo agarro como guante el examen. Y la pelotita no se movía. Característica número 1. Cuando es un ganglio linfático, ¿ya? Se suele mover y además es reactivo, o sea, se pierde. Cuando ven ustedes algo inflamado, ¿ya? Y no se mueve, sospechen de un cáncer. Y si ustedes presionan y no duele, todavía más, ¿ya? Un cáncer duele, no duele, ¿ya? Algo reactivo, infeccioso, duele. Si les da doler, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, como si era amigo mío, se rasuró y se le creció un ganglio. ¿Sí? Por rasurarse, ¿no? Entonces se le creció, fue reactivo, a los 4 o 5 días se le perdió. ¿Ya? Era doloroso, lo tocaba y le dolía. Ahora, si eso era así, y luego se hacía duro y no dolía, ya sospecha de un cáncer. Y puede ser así de reactivo, o sea, te sale el cáncer. ¿Ya? Y me tocó ver ahorita en dermatología hace unas 3 semanas, ¿ya? Un granuloma biomédico. Se volvió como un granito. Y al mes se hizo una bola así grande. Al mes. No nos dejó tomar cualquier en mi rostro. Pero a lo demás todo nos dejaba, menos con DBK. ¿Ya? Y o sea, al mes solo por cáncer, ¿no? Salió. Entonces, claro que era benigno, es resecable, por lo que no había un cambio de coloración. ¿Ya? Ahora, 2. Un tumor maligno es bien irrigado. Bueno, no. A ver, fíjense. Un tumor maligno es bien irrigado o no, o sea, le llega abundante vasos sanguíneos. Sí, ¿por qué? Bien, necesita. No sé qué te hablo con eso. Yo pensé que sí, porque tiene varios tipos de tejido. Es como si se hubiera bloqueado un mouse. No llegué. Bueno, vamos a reír. Esa es la ciudad, Entonces, un tumor es benigno es irrigado, pero no tanto. Un tumor maligno, sí. ¿Ya? Un tumor maligno es bien irrigado. ¿Cuál es el tumor, el sitio principal de metástasis de cualquier cáncer? Siempre tiene que decir usted a un paciente que viene con cáncer, o que ha tenido cáncer, o familiares que han tenido antecedentes de cáncer, que se haga un estudio general. Siempre. ¿Ya? Y yo se lo digo de todo conocimiento y corazón, ¿ya? Porque pasa que la mayoría de los médicos dicen, si es un tipo de cáncer, cuello uterino, es un examen de mama cada año. Porque como suele ser recidiva, y entonces te quedas como que, ¿por qué? Porque un tumor maligno, ¿cuáles son las vías de metástasis? O sea, ¿por dónde se disemina? Son 3. No, Ya, sanguíneo, linfático, 2 y... había una manera primero con el libro. Bien. No lo pude transformar porque mi otra computadora lo transformé a positiva. La tercera vía, ¿cuál es? Contacto directo o invasivo. ¿Ya? Es por eso que cuando hay un cáncer testicular, no se realiza biopsia. Es único de los cánceres que no se realiza biopsia. A todos les tenemos que pedir una biopsia para que en estudio de datos patológicos detectemos qué cáncer es. Benigno, maligno, ¿cómo decir? Pero un cáncer testicular no. Porque ustedes le hacen una biopsia a eso y aseguran la metástasis. Un tumor
también puede invadir. Al sacar el tumor, tú puedes extender esas células a otra región que la cual no tenía células neoplásicas. Y un tumor testicular que es chiquitísimo, de estructura chiquita y es muy irrigada, fácilmente lo hace metastasizar. Pero ahora, cada tipo de tumor tiene su vía preferencial de metástasis y su lugar de metástasis. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo en cada uno de los tejidos que vamos viendo. Por ejemplo, ya cuando veamos el vaso sanguíneo, vamos a ver qué tumores son los principales en vasos sanguíneos y a qué lugares metastizan ese tipo de tumor. Por ejemplo, un tumor testicular que se lo ve en aparato genital masculino, el principal sitio de metástasis no es el pulmón, es la columna vertebral, el hueso. Primero metastiza hueso. Ya es la principal vía, el 38% de los tumores testiculares metastizan en columna vertebral. Los demás ya luego se va, si no me equivoco, a cavidad abdominal. El otro no me acuerdo. Pero es pregunta de examen, ¿cómo usando esto? Ya. Entonces este era el tema que habíamos visto. Entonces estas eran las características de un tumor maligno y benigno. Es un cuadro que yo realicé. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de bien diferenciado, ¿a qué nos referimos? Diferencias. Especialización. Ya, especialización de las células. ¿Ya? Cuando hablamos histológicamente, biológicamente, mejor dicho, diferenciación era el proceso en el que una célula no especializada se convertía en una especializada. Es decir, que adquiría una función, maduraba. Pero en patología hablamos de diferenciación a la similitud de un tumor con la célula original, ya con la primera célula de la cual está derivando el tumor primario. El tumor primario decimos a la primera línea de células metastásicas, digo, mutadas. ¿Ya? Una célula mutada genera un conglomerado y una vez que se va a otro lado ya es un tumor secundario. Pero donde se conglomeró es tumor primario. ¿Ya? Ahora, ese tumor primario suele ser diferenciado a anaplásico, es decir, a que carece de diferenciación. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se le pide a la mujer hacerse un Papa Nicolau cada año, una vez iniciada su vida sexual activa? ¿Será por las microrupturas? ¿Bien? Por las microrupturas que pueden generar. Y suele proliferar un virus. ¿Cuál es? El VPH. El VPH, el virus del papiloma humano. Vamos a ver cuando lleguemos a aparato genital femenino que hay más de 36 serotipos de virus del papiloma. ¿Ya? Los cuales hay malignos y hay más benignos. Y ahora, para prevenir ese tipo de cáncer, ¿ya? Se utiliza una vacuna. ¿Ya? La vacuna erradica completamente al VPH. ¿Ya? Y otra inhibe su replicación futura de las principales líneas que provocan neoplasia. ¿Ya? La más peligrosa es la 36 con la 28, si no me equivoco. Y entre las benignas está la 16 y el serotipo 18. Son benignos que suelen provocar displasia leve, ya una alteración en la diferenciación, un aumento del número de las células también, pero que no te suele generar un tumor maligno. Ya, pero el hecho de tener el VIH, el virus del papiloma humano, ya te puede provocar una alteración en la diferenciación. Y esa alteración en la diferenciación te puede llevar al desarrollo de una neoplasia. Entonces, se hace una mujer, se hace un Papa Nicolau y sale displasia leve. Al otro año se hace otro y sale displasia moderada. Y por alguna razón me dejé de hacer después de 5 años, se hace uno y sale anaplasia. La mujer no sentía dolor, no tenía ningún síntoma, lo único que tenía era alterado el ciclo sexual. Y luego resultó ser un cáncer maligno. ¿Ya? Esas anaplasias, esas displasias, esa alteración en la diferenciación ya nos está marcando una línea de agrupación. Por eso es que es tan importante conocer este tema, ya porque cuando hay una alteración en el ciclo celular,
cáncer como eso. Me gustó esa definición de un médico peruano. ¿Ya? Bueno, era venezolano, que hizo su medicina en Perú, hizo su especialidad en oncología en Venezuela, hizo otra especialidad en Europa y luego no sé en qué otro país y nos vino a dar una conferencia sobre cáncer. ¿Ya? Y él nos explicó que hay mutaciones de genes importantes, como el KRAS y HARS, ¿ya? Son los principales de tumores metastásicos calcificantes, es decir, los carcinomas. ¿Ya? Estos, bueno, es una esperanza de vida que tuvieron los oncólogos hace ya unos 6 años. ¿Ya? O sea, no se podía dar un tratamiento específico para un cáncer. ¿Ya? Cuando el cáncer es metastásico es difícil dar un buen tratamiento. Por eso es tan difícil la oncología. ¿Conocen a Víctor Navale, no? Ya es un oncólogo. 3 años trabajó en oncología. Y se retiró. No aguantó. Y no es que no haya aguantado porque no sabe o por qué. No aguantó porque todos sus pacientes se le morían. Y aceptar esa cruda realidad como oncólogo, que tarde o temprano todos sus pacientes van a morir y que no hace ninguna diferencia, no. Si la chica del corazón hizo medicina interna, no. Con razón. ¿Ya? ¿Por qué creen que es así? Estricto y todo lo demás. Y antes enseñaba bien. O sea, si no agarrabas con vales, eres un marica. Porque enseñaba bien y te ponía buenas notas y vos hacías bien. O sea, ahora ya se volteó. Pero en su tiempo era el alfa, era el William de ahora, porque era el que te explicaba, el que te hacía todo. El mente. ¿Ya? Y cuando era antes de la pandemia, yo fui a una de sus clases, estaba en segundo, no, en cuarta secundaria, y mi hermana estaba en segundo. ¿Ya? Y me explico, y muy buena su clase, transporte activo, pues hermoso. Ya después de ahí yo lo vi como que. ¿Ya? Pero era muy bueno. Ahora, ¿qué me voy con esto? ¿Ya? Una alteración en la diferencia que marca el inicio. ¿Ya? Pero cuando llega la metástasis, ¿qué se puede hacer? Porque cuando llegamos en segundo año, lo único que te dicen es: vivir es un riesgo, no, busca en el libro. Vivir es un riesgo. Todo te puede generar cáncer. Desde factores desencadenantes, desde la genética de un individuo, todo puede generar cáncer. Pero ¿cómo vamos en contra de ello? ¿Cómo es que podemos mejorar la vida del paciente con cáncer? Ahora, tranquilamente, con una terapia oral, podemos mejorar y prolongar el tiempo de vida de una paciente con cáncer metastásico, solo con una metástasis. ¿Qué hizo el doctor Okoniwa, no sé qué, japonés? 10 años se pasó investigando. ¿Ya? Las mutaciones de cada gen, de cada familia celular que está en el roble. El Cajal, el Kals, el gen del Bongi, el Lindau, ¿ya? Todas esas mutaciones en los genes, él los estudió por completo, célula por célula, cómo funcionaba, qué mecanismo. Y descubrió unas bioplataformas que identifican líneas celulares precisas. Que si tú inhibes esas líneas celulares específicas, prolongas la vida 5 años más sin efectos adversos de una quimioterapia y una radioterapia, con muchos mejores efectos, o solo por terapia biológica. ¿Ya? Y él nos contaba de un caso, ese doctor, que llegó un paciente pescador en Venezuela, en la Margarita, y él dijo: ¿será que él tiene la plata con unas bioplataformas? Porque tenía casi, ¿no? Sí. Sí, ya estaba diseminado, ya tenía columna vertebral, y dice: le voy a preguntar. O sea, pese a estar así, añajoso, casi parecía no tener dinero, ¿no? Y le dice, y le dice: a la semana viene, lo voy a pensar, doctor. Viene a la semana: doctor, quiero hacerme la bioplataforma. Ah, está bien. $1,500. ¿Qué resultó? Que el tipo pescaba y lo vendía el dólar un pescado. O sea, con pescar, hermano, una semana llega a esa cantidad. Entonces, ahí va el prejuicio del médico. Siempre que veamos que el paciente, preguntemos: ¿tiene la posibilidad de hacerlo o no? ¿Tiene los recursos? Porque lastimosamente en nuestro país es así y ustedes se van a topar en la práctica así. ¿Ya? El mejor tratamiento no es el mejor fármaco, sino que es el fármaco que el paciente pueda comprar. Si el paciente no lo puede comprar, tú puedes darle el mejor fármaco, pero te lo va a tomar un día, no te lo va a tomar el resto. Entonces,
se hizo esa bioplataforma y se realizó la terapia. Entonces, ¿en qué genes podemos hacer esto? Solo en los malignos. Ese es, prolongamos la vida hermosamente 5 días más, porque cada vida, cada minuto, cada segundo es lo mejor que puede pasar. ¿Ya? Por eso esta clase es una reflexión, ¿no? También. Porque a veces desperdiciamos el tiempo tan valioso que tenemos. ¿Ya? En no enfocarnos en lograr lo que queremos realizar en la vida. ¿Qué quieren lograr? ¿A dónde quieren seguir? ¿Y qué tienen que hacer para conseguir? Son las preguntas que a veces nos olvidamos de preguntar. Y caemos en las dificultades del presente. Nos apartamos de la idea de continuar, nos hacemos de las ideas de otras personas hacia nosotros y nos la creemos. No decimos que no, si otra persona no puede, yo no voy a poder. Si esa persona no pudo, yo peor. No. Ustedes son distintos. Porque cada uno tiene su enfoque. Cada uno tiene la manera de cómo lograr lo que quiere. Tiene la llave en su interior. Decía un autor muy querido mío, ¿ya? En sus obras, cada uno tiene un monstruo dentro de cada uno. ¿Ya? La cuestión es evolucionar ese monstruo y comérselo, ¿no? O sea, dominar el yo interior requiere de mucho coraje y valor. ¿Ya? Y entendamos que la medicina va a ser así. ¿Ya? A veces hay que tragarse al interior de uno para lograr lo que realmente uno quiere lograr en esta vida. ¿Qué quieren ser? ¿Y a dónde quieren llegar? Nada más pregúntense eso toda la noche. Y van a ver cómo levantan al otro día. Si con ganas de estudiar o no. Y con ganas de aprender. Entonces, estas características vamos a repasar ahorita en las plagas. Vamos a ver qué quería mostrarles. Esto es lo que ya hemos visto, ¿no? Las preguntas de examen del doctor es los protoncogenes, los oncogenes, oncoproteínas. Si quieren apagar, sacamos una fotito. Esto ya se la paso. Esto es lo que quería mostrar. Estos factores de crecimiento ya se ven alterados. Por ejemplo, un varón, ya hay factores de crecimiento que se alteran, ya, todos estos, pero también hay hormonas. Estos son reguladores del ciclo celular. No sé. Miren, proteínas involucradoras que son traductoras de señales. Miren, está el CAFAS, aquí abajo el BCARS, el HRAS, ¿ya? El NOX1. Todos esos genes mutados producen cáncer metastásicos. Y ahí están los cánceres que pueden producir. Pero si nosotros cancelamos esa línea celular. Ahora, miren, hay un médico, no recuerdo su nombre, pero que se ganó el premio Nobel. ¿Ya? Se ganó el premio Nobel ese año en tratamientos para cáncer. Y como una solución que hasta uno lo piensa que es tan fácil y a la vez tan sencillo. Así que nosotros ahorita podemos crear esa teoría. Así, simple, con solo pensarla. ¿Ya? Ustedes saben que por histología, ¿no? Hay linfocitos T reactivos, natural killer y demás. ¿Ya? Esos linfocitos T no reconocen al tumor porque el tumor expresa receptores para que se identifiquen con ellos. Entonces dice, no es buena por ese receptor. ¿Ya? Pero hay linfocitos T que no siguen esas reglas. 1 en millones. ¿Ya? Ese linfocito sí lo reconoce al tumor, pero no es capaz de eliminarlo porque es 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace? Se tienen marcadores y se tira un marcador, ¿no? de ese tumor, una tinción. Y el único que se pinta es los linfocitos T reactivos, es decir, los que reconocen a ese tumor. ¿Y cómo es que crean el tratamiento? ¿Alguien sabe? A ver, ¿cómo creerían que se puede generar a través de eso un tratamiento para el cáncer? Clonan a ese linfocito que lo reconoce. Lo clonaron y lo inyectaron de nuevo a la misma paciente. ¿Qué creen que pasó? El tumor se perdió. Y en ese caso, porque era bien pequeño. En otros redujo 5 centímetros. Pero porque había ese linfocito. Y se ganó el premio Nobel por eso. Por una respuesta tan simple que uno la sabe, pero uno no la pensó. Y si hay un linfocito que sí lo reconoce, y podemos clonarlo e inyectarle a la paciente, ¿qué puede pasar? Y lo hizo. Clonó el linfocito, lo logró. ¿Ya? Entonces,
son cosas que a veces están ahí, que no hemos tomado en cuenta, pero que sí pueden generar un gran impacto, no ante el mundo científico, ante mis colegas y demás, sino ante el paciente. Porque en la medicina lo que importa no es cómo me ven, cómo estoy, qué tanto sé, sino cómo mejoras la vida del paciente. Puedes ser el mejor médico, pero si no llegas a conectar con los pacientes para que sigan un buen tratamiento, eres un buen médico. ¿No? O sea, el paciente es el que importa y nosotros luchamos por ese paciente. Ya, cada caso es único. Vean a un paciente como si fuera un familiar. No les digo, ay, no se va a morir. Sino me voy a que traten de buscar el bien común, buscar la mejor solución para cada uno. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar. Uno puede creer que esta huevada nunca en la vida se lo van a preguntar. Cuando empieza esa conferencia, ¿qué huevada serán esa de gente? Voy a mi casa, leo un libro de biología molecular. Y estaba ahí. ¿Y sabes qué preguntó el doctor? Preguntó, ¿hay aquí un cirujano torácico? Nadie levantó la mano. No había ningún especialista en cirugía torácica. Y en esos años no había ni uno. En todo Santa Cruz. No hay cirujanos torácicos. Ahora salvo hay 3, ¿no? Y fueron a hacer diplomados en Brasil. O sea, no hay especialista neto, no hay. Murió 2 años antes. Y incluso saben que puede haber carcinomas pulmonares que solo están en un pulmón y un paciente puede vivir con un pulmón. No, yo les digo porque el Papa Francisco vive con un pulmón, el derecho. No, vive con un pulmón. O sea, él tenía un carcinoma pulmonar, ¿ya? Que estaba en el pulmón. Entonces, ¿qué dijeron? La mejor solución lo sacamos al pulmón. Claro, cirugía torácica, ¿no? Pero aquí en Bolivia no hay eso. Ya, entonces, piensen, no sé, tal vez se hacen millonarios con cirugía torácica. ¿No? Claro que no hay aquí en ninguna residencia en Bolivia, hay que hacerla en otro lado. ¿Ya? Miren, otro de los activadores de la transcripción, ya, esto se ve mucho en el linfoma de Burkitt, es algo que a mí me ha interesado bastante. Ya, el gen MIN. Este gen favorece la transcripción. Y cuando hay una transcripción, ¿qué es la transcripción? Cuando el ADN se desencripta y genera Ya. El ADN se copia a manera de ARN. Ya, eso es transcripción. Ya, entonces, eso ocurre en el núcleo. Hay un gen que dice, de esta manera tiene que suceder. El gen. Pero cuando ese gen se altera, se forman moléculas de ADN anómalos que producen ¿qué? Proteínas anómalas. ¿Y esas proteínas anómalas qué constituyen? Células, en este caso, linfocitos B. Pero eso se le llama linfoma de Burkitt. Y entonces las células más afectadas son los linfocitos B por alteración de este gen. Y si nosotros podríamos codificar el gen y modificar el genoma humano, o sea, esa cadena que está fallando, la reemplazamos por otra correcta. ¿Saben qué es posible ahora? O sea, pero el problema para el tratamiento con el cáncer es que tendríamos que mutar célula por célula, sacar el genoma de cada partecilla, de cada de las millones y millones de células que tenemos para que no haya cáncer. Aún está en pañales, o sea, pero puede haber una manera. Lo que sí hace, no me recuerdo la fecha, 1800, uno de los médicos que desaparecieron por cura del cáncer, ¿ya? No desapareció, falleció, ¿ya? Era un físico y médico nuclear, ¿ya? ¿Por qué les digo que era físico? Porque él inventó un método para curar pacientes con cáncer. Les llevaron 90 pacientes en la primera prueba. Esto les hablo ya hace 200 años, por lo menos. Y los curó a todos, terminales. No lo creyeron, se hizo una conferencia, una reunión de todos los médicos, ¿ya? Y le dieron 45 pacientes. 2 fallecieron, no pudieron aguantar. Los otros 43, todos sanos, así, sin tumor detectado.
todos decían, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo es que lo hizo? Según la explicación de él en ese tiempo, decía que cada célula emite una frecuencia y él con su aparato emitió una frecuencia para destruirlas. ¿Ya? Entonces, había células normales y células no. Entonces, todas las células que tenían infección, podía él eliminarlas, dejando las buenas. Pero en ese tiempo nadie entendía cómo es que sucedía. Claro, entendían la teoría, pero nadie concebía en su mente cómo es que lograba hacerlo. El aparato se perdió con los años, después de su fallecimiento, 30 años después de su fallecimiento, y ya no se sabe ni cómo, ni se pudo reconstruir, ni nada. La mano. ¿Ya? Entonces fue un conocimiento no porque era, sino que era demasiado avanzado para la época en la que él estaba, que hasta ahora no se ha podido replicar. Nadie entendía cómo es que detectaba cada frecuencia celular y peor, cómo hacía para destruirlo. O sea, cómo va a emitir otra frecuencia para solo destruir una y no destruir las otras. O sea, eso era lo más complejo que hasta ahorita no se ha resuelto. Pero a mí parece que sería la mejor manera de destruir las células tumorales. ¿Ya? Y porque ahorita, digamos, se pueden decir, ¿por qué no hay cura para el VIH completo, o para el cáncer y demás? No es porque es que ya la hay y matan al que no, ¿ya? Es que no hay inversión en ello, así de simple. Si tú no inviertes en algo, no vas a ganar. Si tú no inviertes en equipo médico, no vas a ganar. Entonces, ¿qué hicieron? Invirtieron, solo lograron conseguir un buen tratamiento paliativo general y entonces dijeron, lucremos con eso. Entonces, ¿qué hicieron? Se establecieron las grandes empresas. Y ahora esas grandes empresas pues, tienen buenos recursos por las pruebas y todo lo demás que hacen y ya no quieren la cura porque si no van a perder millones y millones de dólares. Entonces, ¿qué hacen? Ya no invierten en la cura. Nada más. Por eso es que no hay una cura. Porque ustedes creen que para detectar cada mutación de cada célula en este microscopio lo vamos a poder hacer. Necesitamos un microscopio electrónico de barrido. Mínimo. ¿No? Y hay uno que es tamaño de una casa de casi, que solo está en Estados Unidos, Rusia y en otro país. Y vale millones y millones de dólares. Tal vez en ese microscopio podamos realizar investigación científica. Pero, ¿y cada estado está dispuesto a invertir esa cantidad? Por eso es que no hay una cura, porque no se invierte en ello. No se invierte en los médicos, no se invierte en la medicina. Por eso es que la pandemia terminó como estamos. Es porque no se invierte o no se manejan los recursos adecuadamente. Ya, ahora lo que les iba a hablar son de estos genes. ¿Ya? Más que todo el von Hippel-Lindau. El KRAS y el BG. Estos genes, ya, el von Hippel-Lindau, ya, pueden generar el signo del von Hippel-Lindau y generar un feocromocitoma que se caracteriza por hipertensión arterial. Pero si dirán, ¿por qué se genera la hipertensión arterial si el feocromocitoma es un tumor de la glándula suprarrenal? O sea, ¿qué tiene que ver eso con la presión? ¿Alguien haya la correlación clínica patológica? Ya. Uno es eso. Alteración del sistema renina-angiotensina aldosterona. Ya la aldosterona es secretada a nivel de la corteza o de la médula. De la corteza, ¿ya? Entonces, en la corteza, en la primera capa, ya se secretan mineralocorticoides. Ahí la aldosterona. ¿Y esa aldosterona qué hace? ¿Reabsorbe? Y por ende reabsorbe agua. Una mayor cantidad de volumen. Aumenta la presión porque se genera una vasoconstricción arterial. ¿Ya? Entonces, por eso la hipertensión. Pero ¿por qué más? Pues es un factor que te aumenta el volumen celular y por ende, si te aumenta el volumen sanguíneo, te va a aumentar la presión fisiológica. ¿Pero por qué más? La hormona adrenalina. Eso, las adrenalinas se secretan en la médula suprarrenal, en las células ganglionares que hay ahí. Entonces secretan no adrenalina, pero sí controla. ¿Y eso qué produce? Hipertensión. Aumenta el ritmo cardíaco, genera una vasoconstricción sistémica y aumenta la presión. ¿Ya?
Entonces, también pueden desarrollar estos pacientes carcinomas renales. Lo importante entonces es que te dice, me duele el pecho, siento que mi corazón me late, y te llega el paciente. Nadie te diagnostica eso porque ni sabe. Porque para diagnosticar hay que sospechar que tiene una patología. No es frecuente, pero cuando uno tiene un familiar con ello, lee de todo. El tumor de Willis es el único que no se conoce cuál es su factor de transcripción. ¿Ya? En ciertos tipos de leucemia y también tumores neurogénicos encontramos al tumor de Willis. Ya es muy difícil reconocer, solo se sabe que ese gen está alterado, pero no se sabe cómo. Ya en nosotros se sabe cómo, pero ahora no se sabe cómo hacer para solucionar esa línea de mitad de celular. ¿Ya? Esto ya lo habíamos visto. Si vamos a la carcinogenia química bimona. Y a la iniciación son daños provocados en el ADN, ¿ya? Exposición a una sustancia. ¿Ya? Yo puedo entrar con una sustancia a la cual yo soy predisponente, es decir, yo puedo generar una mutación rápidamente. Porque hay personas que fuman 40 años y nunca han desarrollado carcinoma pulmonar. Esa persona no es predisponente a desarrollar carcinoma. ¿Ya? Entonces ahí se activan los promotores, ¿ya? Que pueden inducir a que las células se hagan tumorales. Ahora, asociados a virus, el Epstein-Barr siempre te va a provocar un linfoma de Burkitt, un linfoma de Hodgkin, un no-Hodgkin, ya siempre te va a provocar ese riesgo del virus del Epstein-Barr. ¿Ya? Por ejemplo, en el cadáver del anfiteatro hay un cadáver que tiene el linfoma de Hodgkin. ¿Ya? Tiene una cadena ganglionar así. Todo eso lo tiene. ¿No? Me encuentras en el cuello y pensé que era la carótida. Porque, lucha, estaba con una capa, estaba diseccionando y corté la yugula externa. Pero yo pensé que era tejido, bueno, pensaba que era algo montado, porque decía, era cartílago a nivel de la piel. Güey, cartílago en la piel, ¿tú qué piensas? Ni idea. La vena va a estar más abajo de la carótida externa. ¿Ya? Resulta que estaba en medio de la carótida y de ahí empieza a haber ganglios nerviosos. Digo, ganglios simpáticos. Son grandecitos. Más grandecitos. Qué raro. Sigo buscando, saco la muelle de dedo y estaba la cadena ganglionar así. Y dije, ¿quién me habla de esto? Como tenía una pared gruesa, parecía una arteria. La abro y era un gangliote así. Entonces le tengo la abrí completo y salió una cadena ganglionar así. ¿Ya? Después vimos aquí, en este lado, otro ganglio grandote. A ese le llamamos el ganglio de Virchow, que es cuando hay metástasis en cáncer gástrico. Suele ser bilateral, diré yo. Pero ya después empiezo a ver, era hasta aquí arriba la cadena ganglionar. Y ya dije, esto puede ser linfoma de Hodgkin, ¿no? Ya. Disección del pectoral mayor de aquí abajo y encontramos otra cadena ganglionar. Y aseguramos, un linfoma de Hodgkin, ¿ya? Se caracteriza ¿por qué? Por tener, ¿ya? Cadena ganglionar, ya casi en cadena mismo, ser bilateral, afectar a individuos jóvenes y ser metástasis, es decir, maligno. El no-Hodgkin se caracteriza por ser difuso. Ya hay ganglios alterados, pero uno aquí, otro acá, otro en tu mano, acá. Ya es difuso. No es característico. El otro era en cadena bilateral y además suele ser unilateral, es decir, solo encuentras en este lado de este tipo de ganglio, en el otro lado no. ¿Ya? Y además afecta a individuos en extremos de la vida. ¿Ya? Y además suele ser más benigno, es decir, hay tratamiento, se cura una quimio, radio, chalito. ¿Ya? Pero un linfoma de Hodgkin no. ¿Ya? Entonces esto se asocia, ¿ya?, a virus.
también pueden estar asociados. Ahora, por ejemplo, el virus del herpes 8, ustedes van a ver en bacteriología que hay unas mutaciones en el cáncer, ¿ya? En los pacientes que tienen VIH se desarrolla sarcoma de Kaposi. Entonces, ese es en tejidos blandos, piel, ¿no? Salen con unas cositas negras, grandes. Pero esos solo hay inmunodeprimidos y asociados al virus del herpes 8, el que ocasiona el sarcoma de Kaposi. Si no hay esos dos factores alterados, si no hay VIH ni virus del herpes 8, no se va a desarrollar el sarcoma de Kaposi. El del papiloma humano, obviamente el cuello uterino siempre va a ir. Hepatitis, cáncer de hígado. Síndromes paraneoplásicos. Esto es importante. ¿Ya? Son síndromes que te pueden alterar alguna sustancia. Una secreción inadecuada de calcio, la mayoría de los cánceres termonucleares. O sea, hay hipercalcemia, pero no sabemos por qué hay hipercalcemia. Hacemos prueba de tiroides, hacemos prueba de edemas, vemos cómo está esa parte de la osteoporosis, si hay mala absorción de la vitamina D, vemos niveles normales, todo normal. O sea, el paciente no tiene nada, pero solo tiene hipercalcemia. Ah, pero hacemos una resonancia, hacemos una tomografía y observamos una masa. Ah, entonces es un síndrome paraneoplásico. ¿Ya? Entonces, la mayoría de los síndromes paraneoplásicos, pregunta de examen, cursan con hipercalcemia, en especial los carcinomas de pulmón, de mama, carcinomas renal, leucemia, linfocitos T, ¿ya? Síndrome de Cushing, secreción inadecuada de hormona antidiurética, ¿ya? Este es importante. A veces tenemos lo que es el péptido natriurético, hay tres tipos: auricular, ventricular, ya, aurículo ventricular, y hay otro más, no me acuerdo, es el tipo 4, ¿ya? Esos lo que hacen es evitar la pérdida de agua, de una u otra manera. Ah, está el péptido natriurético cerebral también, que igual es infectado por las células ventriculares y auriculares, ¿ya? Entonces, todas esos factores a veces se ven alterados, pero solo eso está alterado. Generalmente, ya este se debe, no tanto al carcinoma del pulmón, por lo que he leído en otras bibliografías, sino a macroadenomas en la glándula pituitaria, ¿no? La glándula hipoficiaria, ¿ya? Ahí se ve una sección inadecuada de las vasopresinas, ¿ya? Que hace que se absorba más agua de la necesaria, aumenta la osmolaridad sanguínea por eso. Ya han debido ver en bioquímica, ¿no? Bueno, ¿ya han visto en bioquímica? La DH, perosis y demás. Osmolaridad, ya estos son los grados de una neoplasia. ¿Ya? Así es cuando está el grado 1 bien diferenciado, 2 moderadamente diferenciado, 3 poco diferenciado y grado 4 anaplasia. Ahora también lo clasificamos por G1, G2, G3 y G4. ¿Ya? Y eso es lo que es la estadificación del virus. La etapa 1, y eso me van a identificar ahorita, es si es pequeño, ¿ya? Y si ha pasado la membrana basal. Cuando ha pasado la membrana, cuando no ha pasado membrana basal, se llama tumor in situ, se mantiene en el epitelio, no pasa la membrana basal. Por eso ahí le ponemos T1, ¿ya? O TIS incluso, ¿ya? In situ. Después está el T1 pequeño, invasor, pero está dentro del sitio primario, es decir, en el epitelio. Ya T2 ya pasó membrana basal, ya está en su mucosa, incluso muscular.
y ahí ya llega a la irrigación. Es decir, fase 3, que el tumor ya metatiza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya están más allá de los márgenes, ya ha llegado a vasos sanguíneos, ya ha llegado a vasos linfáticos o ya ha llegado a la pared de un órgano y de la pared va a diseminar a la cavidad. Una de dos, por las 3 vías puede hacer. Entonces, tiene el tumor media fase en la T2, ¿ya? O en la N2, ¿ya? Para que ya haya diseminación. Entonces, ¿cómo es que hacen los japoneses para diagnosticar cáncer gástricos, adenocarcinomas? En la mucosa y en la submucosa. Antes de que te llegue a muscular donde hay vasos sanguíneos. Cada 3 meses se hacen control. Obligadamente una ecoendoscopía. Recién he llegado hace 2 años aquí a Bolivia. Yo estaba hace 25 años en Japón. Hacen una ecografía, pero desde el dentro de la cavidad del estómago. Y ahí sí ven si hay o no hay. Cuando son así un granito lo identifican. Si hay un tumor o no. Entonces van ahí y los resecan. ¿No? Entonces es diferente las condiciones que hay aquí en relación allá. Pero no es que estemos muy alejados. Que haya una buena gestión, aquí una mala gestión. Y hay disciplina, claro que hay su lado inconveniente de ello, pero también podemos sacar nuestro lado conveniente para hacer algo mejor. Lo malo es que la política es así por así, ¿no? Se haya visto, ¿ya? Las condiciones en el tema oficial no están mal, aquí no aumentan nada, los ortopetas se rehusan, ¿ya? Ya la fase 4 ya es muy grande, está en tejidos adyacentes, comprime otros tejidos, ¿ya? Ahora, esto quería llegar. ¿De qué nos sirve saber los tumores si nosotros no sabemos cómo identificar? ¿Ya? Los marcadores tumorales, la gonadotropina poliórica, uno de los mayores cuando hay tejidos que tienen que ver con el embrión, ya es la gonadotropina poliórica. Pero no solo eso, sino también en tumores testiculares. Y dice, carcinomas de próstata, perdón. Llega un paciente y dice, por joda, se hace un varón una prueba de embarazo y sale positivo. ¿Qué pasó ahí? ¿Acaso el hombre se embaraza? Salió positiva. Cáncer prostático, prostático, ¿ya? Entonces, cuando un paciente se hace la prueba por joda y sale positivo, ¿qué ha detectado la prueba de embarazo? La gonadotropina poliórica. Normalmente a partir de la segunda semana ya se secreta el embarazo, pero en un hombre no debería haber una orina en teoría, ¿ya? Pero puede ocurrir. Entonces el paciente le dice, me ha salido la prueba de embarazo positiva, corran a hacer marcadores tumorales. Es la única manera de identificar ahora tumores de mayor facilidad, porque si hace una tomografía el paciente, ¿cuándo se lo va a hacer? Aparte de que es caro, 400 la 50 la más barata ahí que encontré a una infidelidad de cuento hasta por doquier, que la va a hacer en 450. Normalmente están en 600, 700 bolivianos. Entonces, para eso ustedes tienen primero que sospechar que puede ser este tipo de patología. Tampoco van a pedir tomografía, resonancia, como en otro país por todo y por nada, ¿no? Porque aquí no hay los recursos suficientes en relación con otros países. Lindo sería que fuera como Canadá, por ejemplo. Ya, entonces lo principal es para diagnosticar cáncer en antígeno, carcinoma embrionario, ya secretados de cánceres de colon, partners, ya. Otro que vamos a buscar siempre es la alfa-fetoproteína para tumores testiculares, ya siempre es frecuente buscar este de secreciones. En hígado viene también, ¿ya? Ahora, ¿qué realizamos para esto? Métodos histológicos y citológicos. Obviamente vamos a pedir datos clínicos, vamos a realizar muestras por congelación, ¿ya? A veces están operando un cáncer y no saben cuánto tienen que resecar, es decir, cuánto tienen que sacar. Y se hace un método por congelamiento, ¿ya? Ese método, ¿qué hace? Le sacan una muestrita del tumor, ¿ya? En la
la mandan al laboratorio cerrado. Por eso se le llama laboratorio transoperatorio, no hay aquí. O no he visto, ¿ya? O sea, no saben cuánto tumor es timpano, porque no saben hasta dónde está diferenciado, o sea, cuál es tejido normal y no normal. Entonces se acaba un bloqueo muestra. Uno muestra aquí, uno muestra de allá, se lo lleva, se lo congela, y hay un aparato que lo congela y lo corta al mismo tiempo. Ese mismo, pues ese segundo. Y lo pone al microscopio como el patólogo dice, esto no tienen que sacar esos tejidos, no. Esto ya es patológico, ya a diferente nivel. Lo hacen ese segundo. Entonces, ya de esa manera se hace para cirugías generalmente del sistema nervioso central. ¿Ya? Por eso se dice el método de congelación. Ahora hay aspiración con agujas finas y también se lo meten en una histoquímica que puede ser sensible o insensible dependiendo del complejo antígeno-anticuerpo que genera. O sea, ¿no han visto en bioquímica? ¿Cierto? ¿No han visto en una histoquímica? ¿Método laboratorial? Soy un grupo de prematados que creo tiempo. ¿Por dónde va? El actor no se basa. Ya van a llegar. ¿Con Hidalgo? ¿Quién está con Hidalgo? Nadie, con Pinto. ¿Está con Hidalgo? ¿No compita? Con Pinto, todos con Pinto. Estudien, pero estuvo más avanzado que con Hidalgo. O sea, con Pinto no es que sea tan difícil, pero tampoco es que es fácil. O sea, tienen que estudiar, pero, o sea, se quitan ese estrés que genera Hidalgo. Aunque ahora está buenita, nada que ver con él. ¿Ya? Entonces, todos esos son los marcadores que vamos a buscar, las pruebas que vamos a hacer, y aquí añadimos la biopsia para siempre pedir biopsia de centros en carcinomas testiculares, ¿ya? Porque si no lo van a hacer diseminar. Ahora, en las placas, ¿quiénes tienen carcinoma? ¿Qué placas hay? Carcinoma. ¿Espinocelular? Sí. Ya, quiero que me identifiquen ahí la membrana basal. ¿Ya lo enfocaron? ¿Con cuál lo enfocaron? Con la 10. ¿Ya está la 10? Sí. ¿Está enfocado? Pero quiere la membrana. Ya sé que es moverlo ya, pero yo lo puse allí y lo debo ver y no se ve. No está tan enfocado. Ya está borroso. ¿Lo ves? No, sí, tiene que ver. Se mueve solo. Sí. Así se tiene que ver. Ah, se ve como un glomérulo, ¿no? No, así se tiene que ver la placa esta, porque la enfoqué así. Ah, Sí, pero se mueve. está muy borroso. Ah, bien, pero aquí se mueve. Vaya. Oh, pero moviste. No, ahí fue, ya estaba moviendo. Yo lo voy a enfocar. A ver, por acá, Aquí tenemos.